El Senado aprobó el proyecto de ley, le contábamos de usurpaciones, el que ha generado cuestionamientos, principalmente por el artículo que habla sobre la legítima defensa privilegiada. De hecho, el gobierno ya anunció un veto al respecto y estamos aquí en el estudio con el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido al estudio. Hola, Fresia, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ha sido bien polémico porque se aprueba en la Cámara y luego, ahora que en el Senado se podría hacer ley, ya el gobierno había advertido que podrían presentar un veto. Esto principalmente por un artículo, ¿no? Decía ayer la ministra del Interior, Carolina Toa. Sí, primero señalar que para nosotros como bancada PPD Independiente, en la votación en la Cámara de Diputados, representa un punto de inflexión en las relaciones al interior del oficialismo, especialmente con Apruebo Dignidad, que ha sido desleal con las iniciativas en materia de seguridad del gobierno, que no están dispuestos a asumir los costos políticos de apoyar estas iniciativas y se quedan más bien en lo simbólico, en hablarle a sus nichos electorales, ¿verdad? Y no en pensar en el bienestar del país, el bienestar del gobierno. Y lo decimos particularmente porque en la Cámara de Diputados el proyecto de usurpaciones que nosotros respaldamos en el objetivo que busca, ¿verdad? Se aprobó tal cual como venía la Comisión de Seguridad, que era con las perspectivas que había instalado la oposición. Y fue así justamente por la falta de orden también dentro del propio oficialismo, cuando las indicaciones que el propio Ejecutivo, ¿verdad?, buscó aprobar, no tuvo el respaldo de parte del Partido Comunista y de parte importante del Frente Amplio. ¿Y por qué cree que está pasando eso, por ejemplo, en temas tan importantes como este, más allá de un artículo que es el de la legítima defensa privilegiada, que es lo que genera ruido también en algunas autoridades, que se desmarquen, ¿no?, de lo que iba ya como acordado dentro del oficialismo? Yo creo que lamentablemente hay un sector del oficialismo que no está dispuesto a pagar costos con su electorado, ¿no? Y prefiere lo simbólico, prefiere las consignas ideológicas, ¿verdad? Como mentir derechamente y decir que acá lo que se está haciendo es criminalizar la pobreza o que se está afectando a la gente que vive en campamento, cuando todos sabemos que eso no es así. Es decir, es utilizar un proyecto de ley, ¿verdad?, para consolidar un nicho electoral, pero instalando mentiras, criticando al que piensa distinto e incluso dándole la espalda a las propias normas que han sido respaldadas por nuestro gobierno. ¿Se dio ese debate así de querer marcar una diferencia con polémica y hacer al final un punto más de las otras diferencias que se han sumado en el tiempo? Por eso para nosotros es un punto de inflexión, porque nosotros desde el socialismo democrático no vamos a tolerar más ese tipo de actitudes de parte de Apruebo Dignidad. ¿Un punto de inflexión en qué sentido, diputado? Yo creo que hay que exigir mayor lealtad, unidad, coordinación y transparentar las diferencias que existen, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo derrotas como las que hemos visto. Y la consecuencia del desorden en la Cámara de Diputados es la aprobación en el Senado y que termina despachándose un proyecto que no es, ¿verdad?, del gusto del Ejecutivo, porque finalmente un proyecto que tiene un fin legítimo y que es efectivamente regular de mejor manera la restitución, ¿verdad?, del derecho de propiedad cuando a través de una usurpación irregular se apropia de un bien inmueble, por ejemplo, claro, ¿verdad?, de una persona, como ocurre, por ejemplo, en la Araucanía, ¿no? Pero en este caso lo que ocurre es que ante el desorden del oficialismo terminan aprobándose normas que van más allá de lo razonable, como es la que usted señalaba, la legítima defensa privilegiada. Eso le quería decir, porque cuando la ministra Toa asegura que se va a presentar este veto por un tema específico, ella dice, el gobierno no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va a vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo, y aquí está la diferencia que ella hace en lo que no se está de acuerdo, digamos, que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida, en el tiempo puedan ir con sus propias manos a reivindicar sus derechos. De hecho, el fiscal nacional también tenía un punto con esto y lo dijo ayer aquí en CNN Prime. Sí, yo creo que la postura del gobierno, de la ministra Toa en esto es jurídicamente correcta. El problema es que políticamente se va a transformar en un problema, porque ya la ley está aprobada, ya la ley está despachada por ambas cámaras y por lo tanto se va a generar un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Y eso es algo complejo de abordar. Se pudo
pudo haber previsto, se pudo haber evitado con un mayor orden y instalando ese argumento jurídico en el debate político y legislativo también en el Congreso Nacional. Porque lo que ocurre con la legítima defensa privilegiada es que el Estado, ¿verdad?, abandona el rol que le corresponde de restablecer el Estado de Derecho cuando se vulnera, ¿verdad?, en este caso el derecho de propiedad de las personas, ¿no? Es el Estado, a través del uso legítimo de la fuerza que tienen las policías, los tribunales de justicia, ¿verdad?, la fiscalía, el encargado de asegurar el restablecimiento de ese derecho de propiedad para las personas y con las herramientas más eficientes, más rápidas posibles para lograr ese objetivo. Pero acá la legítima defensa privilegiada lo que está diciendo en el fondo es que exista autotutela, es decir, que cada uno pueda tomar justicia por sus manos. Y cuando el Estado renuncia, ¿verdad?, a aquello que es una norma básica de convivencia, obviamente que se genera un riesgo mayor de violencia y de un desorden completo respecto a esta situación. Cuando habla de esta inflexión, diputado, ¿qué garantías pediría que se ponga orden en el gobierno, ya le decía, o en los partidos de gobierno por una parte, pero como del partido del PPD se va a pedir alguna garantía, algún plazo? ¿Qué es lo que pasa con este punto de inflexión para ustedes? Nosotros tenemos diferencias con Apruebo Dignidad y las diferencias son legítimas al interior de una alianza de gobierno, claro. Siempre han existido, ¿no? Lo importante es que esas diferencias se transparenten, se conversen y se avance en unidad en función de objetivos comunes, ¿no? Lo que le pedimos a Apruebo Dignidad, al Partido Comunista y al Frente Amplio es apoyar las iniciativas en materia de seguridad del gobierno y no solamente apoyarlas, sino que no seguir poniéndole una venda ideológica o un amarre ideológico al gobierno que le impide avanzar como a nosotros y a la gran mayoría de los chilenos les gustaría que se avance en materia de seguridad, que es la principal preocupación y el principal problema que tenemos en Chile hoy día. Entonces, lo que ocurre es que debido, ¿verdad?, a estos complejos ideológicos muchas veces, el gobierno no puede avanzar todo lo que uno quisiera y a pesar de que trata de avanzar de todas maneras, cuando llega el momento de la votación aún así le dan la espalda, ¿verdad?, y se terminan más bien atrincherando en lo que representan electoral, ideológicamente, y eso me parece inaceptable, porque es no querer asumir costos respecto de lo que significa gobernar y pensar en el bienestar de todos los chilenos. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora ya con el veto que se va a presentar por parte del gobierno en este artículo, diputado? Hay dos caminos. Uno es un veto, que en caso de ser ese el camino que se elija finalmente, yo espero que sea un veto razonable, un veto acotado específicamente al tema de la legítima defensa privilegiada, que no exista una señal de que el gobierno quiere frenar el proyecto de usurpaciones, porque hay una necesidad de dar garantía de ese restablecimiento del derecho de propiedad a las personas. Es un deber del Estado asegurarlo, ¿no? Sin embargo, esta norma se ha pasado a 3 pueblos y lo que hay que hacer es tratar de restablecer eso a una norma que sea más razonable. Eso se puede hacer a través de un veto o otro camino, que probablemente tiene menos consecuencias políticas en la posibilidad también de que se vea a través del Tribunal Constitucional esa norma que se hizo reserva de constitucionalidad y por lo tanto por parte de parlamentarios y por parte del gobierno y por lo tanto se podría ocupar también esa vía. Ahora, usted, independiente al PPD o las razones que esgriman desde algunos sectores de Apruebo Dignidad, diputado, ¿le parece peligroso en este artículo en particular? Le pregunto también haciendo mención a lo que decía el fiscal nacional, Ángel Valencia, aquí en CNN Chile hace un par de días, porque él iba más atrás, hace algunas décadas, donde hasta un ministro fue asesinado en medio de una legislación muy similar, que era básicamente tomar la justicia por sus propias manos a alguien que le tomen un terreno. Entonces, acá cuando se van sumando esos hechos, ¿dónde están los límites de que aquí resulte víctimas innecesarias en un hecho de estas características? Es que de eso se trata cuando vivimos en una sociedad y en un Estado de Derecho democrático, porque justamente, ¿verdad?, los ciudadanos renunciamos, ¿verdad?, a hacer justicia por nuestras manos y le entregamos esa confianza y ese deber, esa obligación al Estado, ¿no? Y al ordenamiento jurídico, a que lo regule de manera eficiente, y la labor que tienen que hacer la Fiscalía, las policías y los tribunales de justicia es fundamental. Entonces, si eso hoy día no está funcionando, lo que se tiene que hacer y que se está buscando hacer es cambiarlo para modernizarlo, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más efectivo, pero acá efectivamente la derecha se ha pasado de rosca, ¿verdad? Y ha de alguna manera
instalado una norma que no tiene ningún principio basado, ¿verdad?, en cómo mantener ese principio básico de convivencia democrática. Entonces eso es peligroso, ¿no? Cuando tenemos un escenario político tan polarizado, donde esto se ha transformado en una verdadera guerrilla política, en una batalla cultural por las ideas o por las ideologías más que por las ideas, ¿verdad?, se pierde un poco el sentido común y ese objetivo que tiene la política de razonar en función de ideas que pueden ser distintas, pero para tratar de encontrar puntos en común. Entonces acá lo que se buscó por parte de la oposición es hacerle un gallito al gobierno, pasarle por encima y lo lograron, ¿no? El problema es que la consecuencia para eso es que esto va a generar eventualmente más violencia, más inseguridad y el abandono del Estado a las personas y eso evidentemente que no puede ocurrir. ¿Cómo se evaluó eso en ese artículo también en particular en la Cámara? Eso se aprobó también en la Cámara, sí, y nosotros efectivamente hicimos el punto respecto de que era una situación preocupante. Respecto de eso, la mayoría del oficialismo estuvo ordenado respecto de rechazar aquello, porque entendemos efectivamente que es una norma poco racional desde esa perspectiva y que lo que tiene que hacer el gobierno y el Estado en su conjunto y el mundo político es asegurarle a las personas, ¿verdad?, que la seguridad es un derecho humano básico para vivir en democracia, ¿no? Y que no vamos a llegar al punto, ¿verdad?, de que el Estado incluso abandona ese rol y le dice a las personas, bueno, defiéndase usted sola. Diputado, lo quiero llevar a otro tema de la conmemoración de los 50 años del golpe. Ayer, de alguna manera, también se iniciaba con el Plan Nacional de Búsqueda en torno a los detenidos desaparecidos, sobre todo como ayer lo destacaban las autoridades. Ha habido varias críticas de la oposición a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que a propósito de la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, fue muy duro, ¿no?, con sus declaraciones de este exuniformado que se suicidó cuando iba a ser precisamente formalizado por estar vinculado al crimen de Víctor Jara. A ver, yo el fondo de lo que plantea el presidente lo comparto. Pero a veces en política las formas también son fondos, ¿no? Y yo creo que en un escenario de tanta confrontación, de tanta polarización, seguir aumentando eso es un error. Cuestionar el suicidio de una persona. Yo creo que es inoportuno y yo creo que hay que actuar con mucha mayor prudencia. El escenario está tan malo, el ambiente político, que yo creo que hay que cuidar los espacios de diálogo y uno puede plantear, ¿verdad?, los puntos de vista con más respeto, con más altura de mira. Y cuidando también las reacciones y las consecuencias políticas que eso puede traer, sobre todo cuando estamos a puertas de 50 años del golpe que nos tienen que llamar a la unidad, ¿no? Más que confrontar visiones, entender que hay personas que pensamos distinto y que esas visiones hay que tratar de reencontrarlas para generar condiciones que le den sostenibilidad a la democracia hacia el futuro, porque la democracia no está garantizada, la democracia es frágil y yo creo que tenemos que cuidarla y seguir enfrentando visiones. Yo creo que no es el camino. Yo creo que acá hay que tratar efectivamente de tener, ¿verdad?, una condena clara al golpe de Estado y a las violaciones a los derechos humanos, pero legítimamente muchos podrán plantear también una visión crítica respecto de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, sin que eso signifique, ¿verdad?, una generación de contexto para justificar lo que vino después, como algunos pretenden. Ese es un consenso mínimo civilizatorio en el cual se había avanzado mucho en los últimos años y hoy día yo creo que estamos a foja cero. Se ha retrocedido tremendamente porque tenemos una especie de resurgimiento del golpismo en la derecha chilena. Yo creo que hoy día están absolutamente en duda las credenciales democráticas de la derecha chilena y no hablo solamente de la extrema derecha, sino que incluso, ¿verdad?, de Chile Vamos, que en los últimos años había avanzado en esta materia y hoy día, tironeado por republicanos, ha retrocedido. Y por el otro lado, ante esta situación, el gobierno y el oficialismo, ¿verdad?, reacciona o responde como con mayor confrontación y entramos en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pero alguien lo tiene que romper. Que no sería, ¿está de acuerdo con los 2 días para ir terminando, diputado, los 2 días de duelo por la muerte de Guillermo Teller? Bueno, una decisión del presidente de la República y la decisión del presidente la respeto. Perfecto, ¿está de acuerdo? La respeto. Hubo críticas, ¿no?, de que no era una figura que generaba consenso o de unión. Bueno, generalmente las figuras
que representan políticamente e ideológicamente los extremos no generan mayores consensos, pues, pero sí generan una adhesión importante en el mundo que de alguna manera, ¿verdad?, representaron durante su vida, ¿no? Y yo creo que todas las personas tienen que ser miradas con sus luces y con sus sombras, ¿no? No es bueno ser parcial desde esa perspectiva. Gracias.